A los Romanos, capítulo 7, versículo 14. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley, en que es buena. En realidad ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien, sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley: aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Queridos hermanos, estamos en el centro de la carta a los Romanos, el final del capítulo 7. Aquí está el corte. El siguiente capítulo ya nos hablará de la vida en el Espíritu. ¿Qué hemos visto hasta ahora en estos 16 capítulos? Pues hemos visto, para hacer un resumen y que os hagáis una idea, hemos visto primero que el hombre es un ser objeto de ira. Empieza San Pablo hablando así. Nos cuenta el pecado del gentil, el pecado del pagano. Y después nos cuenta también el pecado del judío, en el capítulo 2. Y después en el capítulo 3 y 4 reflexiona sobre la experiencia de la gratuidad, la experiencia de la justificación gratuita. Y este es, digamos, el foco sobre el que, o desde el cual nosotros vamos a ver iluminado todo lo que nos dice San Pablo. ¿Qué nos trae la experiencia gratuita? ¿Qué nos trae la justificación gratuita que hemos alcanzado por el don de Dios? Lo bueno que es Dios, que ya que somos pecadores y no podemos salir del pecado, Dios, en su infinita misericordia, lo que ha hecho es, por medio de Jesucristo, el cual se ofreció como sacrificio de expiación, derramar su sangre por nosotros. Y en esa sangre va toda la malicia del mundo y es salvada, definitivamente. Pues bien, esta es la gran experiencia. Este es el gran momento. Sin esto no se comprende nada del cristianismo. Si no tenemos una experiencia de justificación gratuita, no comprenderemos ni la carta a los Romanos ni nada de todo lo que es el cristianismo. Al menos no lo comprenderemos en profundidad. Después en el capítulo 5 ya nos habla un poco de la vida espiritual que nace de ahí, que nace de la experiencia de la justificación gratuita. Es bonita. Nos dice, la experiencia de la justificación gratuita, lo primero que nos trae es el Espíritu Santo, la experiencia del Espíritu Santo. Y cuando uno tiene el Espíritu Santo,
que es el autor de esa justificación gratuita, uno tiene esperanza. Esperanza, vive la vida con esperanza. Y cuando tienes esperanza, esperanza del bien, esperanza del más allá, esperanza de la vida eterna, esperanza de que todo tiene sentido, esperanza de que tu vida no ha sido arrojada por ahí como cualquier no sé qué. Esperanza profunda de que tu ser es válido, de que tu ser es amado, de que tu ser ha sido amado por Dios hasta el punto de derramar Cristo su sangre por ella, por él. Y después de la esperanza nos viene, como dice San Pablo, la virtud probada. Es decir, estás a gusto donde estás, porque sabes que Dios está contigo, sabes que tú estás con Dios, sabes que aquí, pues, sencillamente, antes o después, vas experimentando la gracia de Dios, el don de Dios, y seguido de esto, San Pablo nos dice también, pues, viene la paciencia. Si estás donde crees que debes de estar, estás con paciencia. Aunque te pasen cosas que no las entiendes, aunque te pasen cosas que dices, ¿y esto? ¿Qué sentido tiene esto en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué Dios me habrá mandado esto? ¿Por qué me habrá mandado esta enfermedad? Pero estás con paciencia, porque el Espíritu que te ha justificado te lo va metiendo en el corazón. Y si estás con paciencia, dice San Pablo, pues llegas a gloriarte y dar gloria a Dios incluso por situaciones de tribulación, situaciones difíciles, situaciones de enfermedad, situaciones absurdas, situaciones que no entiendes, pero que la justificación, la gratuidad, el amor de Dios te hacen ver como parte de un misterio del cual tú eres protagonista, aunque no te enteres del todo, y que te va a conducir a la vida de Dios, a la vida eterna. Además, en este capítulo 5 reflexiona también San Pablo mucho, porque eso le gusta, que hemos sido amados cuando éramos pecadores. Ved qué amor nos ha tenido, que nos ha amado cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos. Y si el pecado fue abundante, no tengáis miedo, porque la gracia se desbordará. Es más fuerte la gracia que todo el pecado que pueda haber en vosotros y el pecado que pueda haber en los demás también. Después, en el capítulo 5 nos habla San Pablo, ya desde la perspectiva esta que estoy hablando de la gratuidad, de la justificación gratuita, como con esa fuerza del Espíritu Santo, porque la justificación es una fuerza real del Espíritu Santo en tu vida, tu corazón. Cómo tú puedes morir con Cristo, cómo puedes ser bautizado en Cristo, cómo puedes ser sepultado en Cristo, pero para nacer a una vida nueva, lo cual quiere decir, ¿cómo puedes tú prescindir del pecado del cual has vivido hasta ahora para nacer a una vida nueva? Y finalmente, en el capítulo 7, que es en el que estamos hoy, pues nos dice que hace reflexión sobre la ley. Desde la experiencia gratuita, desde la experiencia de la justificación, él ve la ley. ¿Qué es la ley? ¿Para qué ha servido la ley? ¿Para qué le ha servido a él la ley? ¿Para qué le está sirviendo actualmente todavía la ley? Una vez terminada esta reflexión, pasa al capítulo 8, y en el capítulo 8 ya entramos en lo que se llama la vida en el Espíritu. Capítulo 8 es uno de los capítulos más bellos que hay escritos en la Biblia. Pero en esta primera tanda de charlas vamos a llegar solo hasta aquí. Hoy terminamos con la 16.
Más tarde empezaremos con otras 16 charlas a partir de este capítulo 8, la vida en el Espíritu, de la que os estoy hablando. Pues bien, eso es lo que ha hecho hasta ahora San Pablo en la carta a los romanos, afirmar con fuerza que estamos justificados por la fe en Cristo Jesús, que murió por nosotros. El que se crea esto, el que tenga fe en esto, le sucederá algo. Le sucederá algo en su vida, le sucederá algo en su corazón, y se dará cuenta de que está con Dios, y Dios está con él. Y entonces la vida pues tiene un sentido que si no, de ninguna forma lo encontraría. Esto en realidad, pues, esta reflexión de San Pablo, porque la carta a los romanos nos cuenta su testimonio, es lo que le ha pasado a él, nos cuenta su experiencia, es lo que le ha pasado a él. A la vez, pues, hace teología, es decir, investiga por qué es la ley, cuáles son los principios de la ley, por qué Dios, para qué Dios nos ha dado la ley, para qué Dios nos ha dado el precepto. ¿Tiene valor, tiene sentido verdaderamente esto? Y él va haciendo esta pequeña reflexión en la cual le vamos a acompañar durante esta charla. La verdad es que nos pasa a todos. Yo tengo cierta experiencia también de la justificación gratuita. En mi día, en el día que quiso el Señor, a mí me regaló también una experiencia de la gratuidad, una experiencia de la justificación gratuita. Experimenté la sangre de Cristo como la que perdona mis pecados, la que me da vida interior, la que me da espiritualidad, la que me une con Dios. La sangre de Cristo me une con Dios. Y yo me lo he creído. Y si te lo crees, experimentas esta justificación que digo. Y entonces yo me hacía también una pregunta, pero cuando yo entendí esto, digo, pero entonces ¿yo de dónde vengo? ¿Dónde provengo yo? ¿Dónde estaba? ¿Qué había yo vivido? ¿Cuál era mi pasado? ¿Tenía yo religión o qué Cristo tenía? ¿Qué es lo que tenía yo? Y descubrí pues que había vivido en la ley, en la teología que yo llamo de la retribución. No es una palabra mía, es una palabra que se utiliza entre los dominicos. No mucho, pero ¿qué es eso de la teología de la retribución? Pues es la teología de la ley, en definitiva, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que yo vivo por los méritos, vivo para ganarme el cielo, vivo para adquirir virtudes, vivo huyendo del pecado continuamente, soy bueno, quiero serlo, quiero salvarme, quiero obras, méritos, como digo. Es cierto que sabía que tenía que convertirme, siempre sabía que tenía que convertirme, pero no sabía a qué. Yo tengo que ser mejor, pero siempre dentro de la órbita o de la perspectiva del hacer, de las obras. A ver si me convierto, a ver si me convierto. Y pasaban los años, pasaban los lustros, pasaban las décadas, y yo no me convertía ni sabía muy bien a qué convertirme. Hasta que el Señor se dignó en un momento dado, a mis 40 años, pues mostrarme otro camino. Y este camino es el de la gratuidad, de la que nos habla, o de la justificación gratuita, que es de la que nos habla aquí San Pablo en la carta a los romanos. Pues bien, entonces tenía una relativa tranquilidad de conciencia, es verdad.
O sea, no estaba angustiado ni tenía grandes problemas, no. Pero me podía haber pasado la vida entera sin descubrir esta dimensión del don, esta dimensión de la justificación, esta dimensión de la gracia, y me hubiera muerto tan tranquilo. ¿Me hubiera condenado? Pues creo que no, porque el Espíritu Santo, pero hubiera vivido siempre un cristianismo de niños, como dice San Pablo, como los niños, pero no hubiera penetrado en el arcano, no hubiera penetrado en el meollo profundo, no hubiera penetrado en esa intimidad a la que el Señor quiere llevar a todos aquellos que tienen una experiencia de justificación gratuita. Pues bien, San Pablo lo mismo. San Pablo lo mismo, él reflexiona. Después de la conversión, después de haberse enterado profundamente quién era Cristo al que perseguía, después de haberse enterado que Jesús vive, que Jesús es el Señor, que todo está entregado en manos de este Jesús, hombre Jesús, y que es la finalidad de todas las cosas y la finalidad de su vida. Después de haberse dado cuenta de que su sangre es la verdadera redentora, la que le ha redimido a él también, pues también se preguntó, ¿y entonces de dónde vengo? Y se dio cuenta que venía de la ley. Es que yo vengo de otro sitio, yo vengo de otra religión, yo vengo de otra cosa, yo vengo de la ley. Y se dio cuenta de una cosa terrible, que la ley no le había hecho bueno. Más bien todo lo contrario. Le había hecho un orgulloso, le había hecho un hombre blasfemo, perseguidor y todo lo que dice él de sí mismo, que dice cosas bien duras. Había cumplido algo, pero en lo profundo no se había enterado de nada, absolutamente. Daba vueltas sobre sí mismo y sobre sus apetencias, en definitiva, o sobre su manera de sentir y pensar. Era un nacionalista de la religión y él vivía la religión para autoafirmarse en su propio ser y en su propia realidad, no para vivirla desde otro, ni para otros, sino para vivirla desde sí mismo. Y descubrió, pues, que la ley no le había hecho nada bueno. Entonces, ¿para qué? Dice él, ¿para qué me ha valido la ley? ¿O para qué vale la ley? Y empieza a decir, para conocer el pecado, es verdad. La ley vale para conocer el pecado. Y el pecado es interesante, conocerlo. Yo estuve una vez confesando en una asamblea muy grande, de miles de personas. Y me pasé una mañana entera confesando. Y como había allí mucha gente que venía de nuevas, que venía sin fe o prácticamente con poca fe, o recién convertidos, pues confesé a muchas personas de aborto. Estoy hablando de hace unos 30 años o así. Y se acercó una chica y se confesó que había abortado. Pero me dijo alguna cosa tremenda. Me dijo que, dice, mire padre, yo en mi cultura, en el sitio donde he vivido, con la gente que he tratado desde niña, yo nunca descubrí que el aborto fuera una cosa mala. Un feto de unas cuantas semanas que tienes dentro y que lo expulses, es que no tuve ni el más mínimo remilgo en hacerlo. Me dijeron, no te conviene tener el niño ahora. Pero ahora, decía ella, la ley, eso lo digo yo, Jesucristo, que es la superley para nosotros, me ha tocado el corazón y me he dado cuenta de que es un mal muy profundo, un pecado muy profundo. Y me hizo una pregunta que todavía la tengo dentro.
Es tan fuerte el daño que me ha hecho saber lo pecadora que fui, que le hago una pregunta: Padre, ¿usted cree que compensa? ¿Usted cree que compensa seguir a Jesucristo? ¿No será mejor no enterarte de nada? ¿Vivir en esa cultura? Me lo decía, miraba y se reía. Dice: no, yo no voy a abandonar a Cristo. Pero así se entiende la situación de muchas personas actualmente, que ni van a misa, ni quieren misa, ni oyen hablar del pecado, ni quieren oír hablar del pecado nunca, porque no compensa. Para ellos no compensa. Si no tienes esa dimensión de gratuidad, si no tienes esa dimensión de Espíritu Santo, esa dimensión de justificación gratuita, por lo tanto, una experiencia fuerte de Jesús resucitado, pues no es extraño que la gente hoy vaya perdiendo la fe, vaya perdiendo la misa, vaya perdiendo las prácticas cristianas, no quiera saber nada de eso, no quiera ni mirarse a sí mismo, no quiere enfrentarse con su propia realidad y sencillamente dice: no me interesa el tema, no me interesa, yo me valgo en la vida con lo que tengo. Y claro, a mí me quedó en aquel momento dentro esta gran pregunta de esta chica. Y al hablar ahora de la ley como San Pablo, me digo a mí interiormente, digo: realmente, Señor, te doy gracias porque puedo hablar de estas cosas. Te doy gracias porque soy un valiente, como todos los que tienen fe. Son gente valientes que arriesgan su vida por ti, arriesgan su vida por lo que tú nos has dicho, por tu palabra, porque tú nos has salvado y porque creemos en esto. Por eso la fe, el que cree en estas cosas, vive estas cosas, no me extraña que Dios responda así: la justificación. La justificación viene en la fe gratuita en Cristo Jesús. Si hablamos solo de la teología de la retribución, se marchan la mitad fuera. No quieren saber nada de Dios, porque no tienen ese principio activo, poderoso y fuerte y santo, que es de la justificación gratuita del Espíritu Santo en tu corazón. San Pablo veía también en la ley que no tenía potencia salvífica, no tuvo potencia salvífica para él, no le justificó, no le hizo justo. Justificar quiere decir esto: no, yo no me sentí justo. Creía que tenía toda la razón, pero después de la experiencia me he dado cuenta de que yo no era justo, todo lo contrario. Machacaba a quien podía. Los que no pensaban como yo, pues sencillamente los encarcelaba y los maltrataba. No justifica. Dice él: y sin embargo la ley apunta a un Salvador. Apunta. Algo necesitamos. Algo tiene que haber. Esto es lo que yo esperaba. Esto es lo que yo deseaba. A muchas personas se lo oigo yo todavía en los grandes seminarios. Esto es lo que yo deseaba. Yo lo quería, no sabía por dónde, pero apuntar a un Salvador. Y en la ley era un cumplimiento, no teologal, simplemente cumplimiento. No teologal quiere decir no íntimo, no de fe, esperanza y caridad. No tienes fe interiorísima, intimísima, ni esperanza intimísima en Dios, ni amor íntimo e intimísimo con Dios. No, la ley no produce eso. La ley produce gente que se porta bien a lo máximo
pero intimidad profunda, pues no. La ley espera premio, no capta el don, no capta lo gratuito de Dios, no capta el amor con que Dios quiere que tú verdaderamente le acojas como don. No le quieras dar nada, déjate regalar, deja que Él te vaya regalando sus cosas. Pues bien, San Pablo reflexiona mucho sobre el poder del pecado también, además de sobre la ley, sobre el poder del pecado. Y es curioso porque San Pablo no es un moralista, no es de esos que recuentan los pecados, digamos, para que todo esté en orden. Y San Pablo, cuando habla del pecado, tampoco habla en el sentido de que ofende a Dios, como Santo Tomás de Aquino, que tampoco dice que el pecado ofende a Dios. Santo Tomás de Aquino dice que el pecado nos hace daño a nosotros. Pero eso de la ofensa de Dios nos hace daño a nosotros. ¿Por qué hablas del pecado tanto aquí, San Pablo, que parece que quiere que haya pecado? No es que quiera, pero parece algunas veces, y él mismo se hace, se da cuenta, percibe que alguien le critica. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a cometer pecado para que haya misericordia? No, pero es cierto que San Pablo el pecado lo ve desde la misericordia. El pecado lo ve desde el inmenso don de Jesucristo. ¿Que hay mucho pecado? No importa, porque el que crea en el inmenso don de Jesucristo tiene perdonado el pecado, tiene perdonado todos los pecados. Hace hincapié en el poder del pecado mucho. Pues bien, nos dice, por ejemplo, el precepto y la ley son buenos, pero el pecado se sirvió de ellos para darme muerte. El pecado se sirvió de ellos, del precepto y de la ley para darme muerte. Esa chica de la que hablé antes, que tuvo esto, pues se enteró, se dio cuenta de que el precepto, es decir, el descubrimiento de Jesucristo, le hizo a ella darse cuenta del pecado del aborto. Le hizo darse cuenta de lo duro que es el pecado del aborto o cualquier otro pecado. San Pablo nos dice con respecto a la ley que ellas, con respecto a la ley y al precepto, que por ellos él se enteró de que era muy malo, de que era malo. Ahora en este momento no se refiere San Pablo quizá tanto a la ley judía como a la ley de Cristo. Cuando descubrió a Jesucristo, esa es su verdadera ley, cuando descubrió a Jesucristo se dio cuenta, ¿yo qué soy? La chica dijo, yo soy un abortista. San Pablo dijo, yo soy un perseguidor. Yo he matado a mucha gente. El precepto y la ley me han hecho malo, pero también bueno, cuando elevas al precepto y la ley, digamos, a la dimensión del don, a la dimensión de Cristo, de Jesucristo. Pues bien, esa es la teología de San Pablo. San Pablo no se asusta del pecado, no es moralista, no nos viene a decir cosas buenas, no es, qué sé yo, de estos que tienen falsa compasión, no es de los que, bueno, pues más o menos vamos a luchar contra el pecado. No es buenista, en una palabra. No se trata de ser buenos, no es buenista. Se trata de
enterarse y corresponder a la inmensa misericordia de Jesucristo. Eso es lo que le estaba diciendo a los romanos. Él iba a ir a Roma y les estaba preludiando, les estaba de alguna forma anunciando, preanunciando: yo os voy a hablar de esto, porque es mi vida, porque es lo que yo he experimentado, porque es lo más profundo que hay en mi corazón. San Pablo tiene una forma de escribir muy curiosa. Bueno, muy curiosa no, porque yo hago lo mismo. Es decir, pasa de la tercera persona a la primera continuamente. Nos habla de la ley y dice: porque la ley a mí me hizo esto, lo otro, etcétera, etcétera. Y está hablando en tercera persona. Y inmediatamente después, por ejemplo, en el versículo 14 nos dice, ya en primera persona, descubro yo, eso es en primera persona. La ley me hizo, eso es en tercera persona. Estoy yo y me. El me es de la tercera persona. Pero el yo, que es el testimonio, lo fuerte, lo íntimo, lo que es confesión más profunda, pues habla también en primera persona. Y dice, yo descubro que aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Me complazco en la ley de Dios, según el hombre interior. Pero advierto otra ley en mis miembros que luchan contra la ley de mi razón y me esclavizan a la ley del pecado que está en mis miembros. Y entonces exclama, que es el final del capítulo, ¿quién me librará de este cuerpo de contradicción, de este cuerpo de pecado, de este cuerpo de muerte? Necesito a Jesucristo. Pero esto, ¿cuándo lo dice? ¿Cuándo lo dice? Yo tenía un profesor que cuando yo empecé con estas cosas, yo ya no era discípulo, porque yo empecé con estas cosas a los 40 años. Pero todavía en el convento discutía con él. Pero San Pablo, estas cosas, ¿de cuándo las dice? ¿De cuándo? ¿Antes de convertirse o después de convertido? Es decir, después de que uno tiene el Espíritu Santo y eso, ¿se puede decir estas frases de que yo tengo dentro de mí una ley mala? Aquel fraile que era muy timorato me decía siempre, no, San Pablo aquí habla de cuando no se había convertido, porque cuando se convirtió ya era un santo. Digo, pues a mí me parece que no. A mí me parece que San Pablo aquí nos está diciendo, y de hecho en sus obras, en sus cartas se nota muchas veces, nos está diciendo que él tiene un aguijón en la carne, que lo sigue teniendo, que los que me estáis escuchando y tengáis una experiencia del Espíritu, una experiencia interior de justificación gratuita, no os habéis librado de la ley del pecado totalmente. ¿Por qué? Tendréis que recurrir continuamente, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Un hombre que predica la gratuidad sabe que la gratuidad y la justificación gratuita hay que repetirla continuamente, porque nosotros vamos continuamente hacia la inclinación mala que hay en mis miembros. Continuamente, para que no vayas a menos, no te desanimes, no entres dentro de un camino en el que vayas perdiendo el amor primero. Se habla mucho del amor primero, sobre todo en los conversos.
Pero ¿cuál es el amor primero? ¿Se puede decir que a los 40 años has perdido el amor primero? Pues vaya una corrida, vaya una faena, vaya un camino que llevas. Pues yo creo que en algunas personas puede ser que se haya perdido el amor primero. En otras personas sencillamente tienes un amor distinto. No es el amor de la conversión, pero es un amor más profundo, porque te has dado cuenta de que aún siguiendo con los miembros atacados por el pecado, tú te vas fortaleciendo cada vez más en la fuerza y en el poder de Jesucristo que actúa en ti. Ninguno de nosotros está, como dice la Iglesia, allá por el concilio de Florencia, me parece, ninguno de nosotros está confirmado en gracia. Siempre tendremos que luchar contra esa ley del pecado. Siempre tendremos que acudir y gritar y decir esto, que ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Siempre tendremos que soportar esa pobreza. Porque mira tú que si en un momento dado resulta que dejas de ser pecador, desde el momento en que dejes de ser pecador, ya no te salva Jesucristo. Porque Jesucristo ha venido por los pecadores. Porque Jesucristo nos salva en cuanto pecado, en cuanto somos pecadores. Las tres leyes de las que nos habla aquí, la ley de la carne, esa la tenemos siempre y la tendremos siempre. La ley de la razón, ahí nosotros no podemos estar muy de acuerdo con San Pablo ni con Santo Tomás, por una sencilla razón: somos gente que hemos evolucionado mucho en estos 2000 años. Y para San Pablo la razón era una cosa virgen, era buena, siempre buscaba el bien, era bella, era bonita. Pero ahora, después de la Ilustración sobre todo, después del idealismo, después de la mitificación y la diosificación de la razón, viendo ahora cómo está utilizada la razón humana por un racionalismo atroz, que todo lo destruye, parece un viento del desierto, que todo lo destruye, que juzga a Dios, que niega a Dios, ya yo le puedo decir a San Pablo: ay, es que yo no quiero, la ley de la razón no me interesa. Yo siento que en mis miembros hay una ley mala, pero siento que en mi razón hay una debilidad mala, porque la puedo utilizar muy mal, la razón, como la utilizan los tiempos modernos. Entonces esa palabra hay que quitarla. No la vamos a rasgar, naturalmente, pero ya no. Y entonces nosotros entendemos mucho mejor esto desde San Pablo mismo, cuando nos dice: hay una ley en la carne, hay una ley en la razón, es decir, en la psique, en la psicología, que comprende la razón, las emociones, los sentimientos, la memoria, todas las potencias interiores del alma, pero que son pecaminosas, pertenecen a la carne. Y tengo otra ley, la ley del espíritu. Esa es donde me gozo. Ese es el hombre interior, tal como lo debemos ver ahora. Con otra terminología distinta del mismo de San Pablo, aunque viene de San Pablo, porque San Pablo es el primero que dividió el cuerpo, la antropología del cuerpo, alma y espíritu. Pero es mejor utilizar el espíritu, porque yo no puedo aspirar hoy a la ley de la razón. La ley de la razón está haciendo en este momento muchísimo daño a muchísimas personas. El racionalismo que juzga a Dios, el racionalismo que pregunta por todo, el racionalismo que sencillamente
inutiliza la capacidad que tienes de ser niño. Pues eso es muy fuerte, eso es muy algo que en los tiempos actuales pues no se ven fácilmente, no se ve fácilmente. Por eso esta región nueva del espíritu es donde actúa Dios, es donde viene la fe, la esperanza y la caridad. Es la dimensión de la religión. Y no creamos que ha sido confinada la religión en una interioridad mala o malsana. Es que es un lugar, que lo demás es carne, lo demás pertenece al hombre psíquico y al hombre carnal. Ahí es donde nosotros debemos cultivar a Dios, en lo más interior y en lo más íntimo de nosotros mismos. La ley nueva es la gracia del Espíritu Santo, y la gracia del Espíritu Santo viene al interior de tu corazón. Pues bien, ¿se puede pecar en el Espíritu? En el Espíritu no es fácil pecar. Solamente se puede pecar en el Espíritu cuando tú dejas que los sentimientos psíquicos, por ejemplo, racionales o de malicia o de concupiscencia o de alguna cosa de esas, dominen, que matan o que llegan a matar, pues prácticamente la ley del Espíritu. ¿Y la ley del Espíritu cómo se conserva? Lo mejor de todo para conservar la ley del Espíritu es leerse muchas veces la carta a los romanos entendiéndola. La mejor manera es sencillamente aceptando la gratuidad de Dios, que sucede en tu espíritu, porque sucede mediante la fe, sucede mediante el amor y sucede mediante la esperanza. Y cuando el capitán del barco, que es el espíritu, funciona bien, puedes estar mal en la parte psíquica o en la parte racional, o puedes estar mal en la parte de la carne, carnal. Pero lo importante de ti está a salvo. Lo importante de ti está salvado. Hoy día decíamos, apenas hay niños. Hay niños, aunque hoy, o ayer mejor dicho, un compañero de aquí, que no sé por qué me sale ahora, pero voy a terminar la charla con eso. En esta parroquia donde estoy dando esta charla, somos 4 compañeros, 4 sacerdotes dominicos. Y uno de ellos me contó que un hermano suyo y su mujer, hace muchos años ya, se fueron con él a Fátima y estando en Fátima, pues este hermano, que no iba a misa ni esas cosas, pero de repente le dice a la Virgen: mujer, si me consigues una casa, te prometo que vuelvo a verte otra vez. Y entonces la mujer, su mujer, le dice: pero ten respeto, hombre. ¿Qué estás diciendo tú? Y además con esas voces. Ten respeto, que es la Virgen. Y se vuelve hacia ella y le dice: has de saber, y nunca te lo he contado todavía, que esa mujer y yo somos muy amigos. Y entonces volvieron a Madrid. A los 15 días tenía 2 casas. Una junto al trabajo, y era más cara. Y otra lejos, y era más barata. Pero echando cuentas, vio que la que estaba junto al trabajo le ahorraba dinero en viajes y cosas. Y
se fue allá y todavía sigue viviendo en ella. Y todavía, de vez en cuando, se recuerda en esa familia este caso y se da gracias a Dios. A su manera, se da gracias a Dios. ¿Por qué digo esto? Pues porque lo importante de todas estas elucubraciones, incluso de las que hace San Pablo, es algo que no nos puede quitar el corazón sencillo. Este hombre, a su manera, tenía su gratuidad. Si me consigues, díganlo como quieran, pero ahí había una fe. Mujer, además le dijo mujer, ni virgen ni nada, mujer, si me consigues una casa, te prometo que volveré a verte. Y ahí hay una fe en el poder de Dios, una fe en la gratuidad de Dios. Y esa fe en el poder y la gratuidad de Dios, en definitiva, es de la que venimos hablando en esta carta a los romanos. Lo que pasa es que, como es teología profunda, utilizamos tantas palabras y tantas cosas que uno hasta se puede perder y decir, bueno, yo de esto no entiendo nada. Bueno, pues si no entiendes nada, has de saber que mientras tengas la sencillez de estas personas de la que os acabo de contar esto, estáis en la OTA. Dentro de un mes y medio comenzaremos a hablar, después de las vacaciones, comenzaremos a hablar de la segunda parte de este comentario. Y entonces ya San Pablo va a dejar las elucubraciones teológicas que hemos visto hasta ahora y se va a meter más directamente en la vida espiritual de las personas. Es decir, la vida en el espíritu. Cuando tú tienes la experiencia de la justificación gratuita, el Espíritu Santo sucede en ti y hace en ti esto y esto y esto y esto. Y es un auténtico canto de amor. ¿Quién me separará? Termina el capítulo 8 diciendo, ¿quién me separará del amor de Dios? ¿Quién? Cualquier cosa que suceda en el mundo, a mí nadie me puede separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, en la sangre de Cristo Jesús. Gloria al Señor.